responsabilidad civil. Claro, lo que dice la Corte, y en esto yo creo que tiene razón en este tema, es que el fundamento de la condena a la RT es que estaba acreditada su responsabilidad por omisión en las obligaciones de Contralor en materia de prevención de riesgo. Pero claro, ¿qué es lo que la condenan a prevención? No le están condenando a responsabilidad patronal. Eso es lo que la Corte dice, que es un grosero error el que incurre en la sentencia y que debe ser descalificada con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad. Dice, ello es así por cuanto prevención solo concurre al proceso para cubrir las prestaciones que la RT, originariamente contratada, había dejado de cubrir producto de su liquidación, lo que era la única obligación de prevención con arreglo a las disposiciones legales aplicables. Dice, en razón de ello, mal podría imputársele responsabilidad por omisión, insisto, prevención, que en todo caso podrían habérsele achacado a la RT originaria y en todo caso ir ahí sí al proceso de liquidación de la RT que había sido dispuesto por la Superintendencia de Seguro de la Nación. Y que había un proceso de liquidación que se estaba tramitando en Capital Federal. Luego tenemos el fallo de González contra Liberty. Fíjense que en este caso la Corte hace jugar un principio procesal, por eso yo les decía que muchos de los fallos se basan en principios procesales. ¿Cuál es el principio procesal? La prohibición de la reformatio impeius. Es decir, el cuestionante, el apelante de una resolución no puede estar en peor posición luego de resuelto el caso que lo que estaba antes de haber interpuesto la apelación. ¿Por qué dice esto? Porque la demandada había cuestionado el porcentaje de incapacidad y la fecha de inicio del cómputo de los intereses de un accidente in itinere. Las salas 8 de la Cámara Nacional de Apelaciones, al rechazar el recurso, sostiene la aplicabilidad del índice RIPTE y modifica la tasa de interés aplicando la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Con lo cual, dice la Corte, en esos términos la decisión de la Sala viola el 277 del CDPC de la Nación en cuanto la jurisdicción del Tribunal de Alzada está limitada a la medida de los agravios. No habiendo sido apelada por la parte actora, la decisión de la Sala afectó la prohibición de la reformatio impeius, es decir, le hizo a la RT mucho más gravoso el monto de condena de lo que era antes de la apelación. Por eso, tema absolutamente procesal. Eslovayen contra Rotzen es un caso que tiene que ver con acción civil, una muerte de un operario por el contacto con un cable de conducción eléctrica, y en definitiva acá lo que la Corte vuelve a insistir es en la responsabilidad objetiva del 1113, bastando con que el afectado, su causaviente en este caso, demostraran el nexo causal entre el daño sufrido y el contacto con la cosa riesgosa y generándose así la inversión de la carga probatoria, ya que el dueño o guardián debe acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por el que no se debe responder. Y además, toma en cuenta para el daño moral el carácter resarcitorio del rubro y la índole del hecho generador de responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no necesariamente debe guardar relación con el daño material, pues no es un daño accesorio a este, sino de compensar un daño consumado. Esto es lo que recién hablábamos en la fase previa con Daniela, sería un poco también la línea argumental que dieron en el fallo de Ontiveros, justamente contra la provincia de Mendoza. El tema de la compensación del daño consumado y en la no necesaria relación entre daño material y daño moral. Faguada, este fue un fallo que dejó perplejo a más de uno. ¿Por qué? Porque en Faguada el trabajador, en realidad es un problema de competencia negativa entre un tribunal laboral y un tribunal civil. El tribunal era un reclamo. Recuerden que en la capital federal, cuando sale la 26773,
automáticamente se dice que aquellos juicios de reclamo de responsabilidad civil deben tramitarse en sede civil. Las provincias fueron invitadas a adherir a este traslado de competencia a lo civil, que la gran mayoría no lo hizo San Juan y alguna otra provincia aislada, pero el resto casi no lo hizo y siguió litigándose en laboral. Pero en el orden de la capital federal, esto directamente tenía que ir a la competencia civil. Bueno, entonces los jueces laborales se declaran la constitucionalidad de la 26773 y la incompetencia de la justicia del trabajo y la remiten a la justicia civil. La justicia civil dice es inconstitucional esos artículos que para la sala laboral habían sido constitucionales y lo devuelve. Entonces, ¿qué pasó? Esto ante un conflicto negativo entre dos tribunales cuyo único superior común es la Corte, tiene que ir a la Corte. Y acá es el primer dato interesante porque el procurador de la Corte dice que este caso no es igual a Urquiza contra Provincia. Si ustedes recuerdan, Urquiza fue el caso donde la Corte dijo que las cuestiones procesales eran de aplicación inmediata. Por lo tanto, si las reformas procesales decían que debía ir al fuero civil, aunque estuvieran en trámite, tenían que seguir en el fuero civil. Eso es Urquiza. Dice, allí se discutía la aplicación inmediata de una norma procesal, que no era el caso, dice, ya que no había discusión alguna en cuanto que quedaba abarcado en este supuesto por la vigencia de la 26763. Dice, en aquel caso se había demandado exclusivamente la RT, mientras que aquí se demandaba también al empleador. Y ahí es donde la Corte encuentra esto que yo en algún trabajito que hice sobre este fallo denominé una puerta de fuga, porque dice que la responsabilidad del empleador la sitúa en la falta de provisión de elementos de protección y violación del deber contractual de garantizar la integridad psicofísica del dependiente, o sea, el 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y dice, en cuanto a la responsabilidad solidaria de la RT, la peticiona por la omisión de prevención y contralor y por deficiente atención médica. Entonces dice, la falta de precisión de la normativa que se pretende aplicable no es óbice para la naturaleza del reclamo, que se basa en la invocación de infracciones específicamente contempladas en las leyes del trabajo. Artículo 75, Ley de Contrato de Trabajo, y Ley 19.587. Y dice, la atribución a la justicia civil es procedente solo cuando se invoquen exclusivamente preceptos civiles y su interpretación es restrictiva, conforme la Corte lo señalara en el caso Munilla. En realidad, Munilla y Jordán. La Corte acá viene sosteniendo de aquella época que la justicia laboral era competente para el remanente de responsabilidad civil, cuando se cuestionaba con argumentos de los artículos 1109 y 1113. Y termina diciendo acá la Corte que la contienda de competencias se resuelve no por las disposiciones aplicables para determinar la extensión del daño, sino por la índole de las prestaciones que se invocan como insatisfechas, cuya consideración debe ser realizada conforme los criterios particulares derivados de las características del trabajo humano, lo que determina la competencia del fuero especialmente habilitado para conocer en esa materia. Si la acción se basa en norma de derecho común y en precepto de derecho laboral, corresponde mantener la especialización del fuero laboral, porque dicho fuero es el que asegura un piso mínimo de garantías que hacen a la especial tutela de los derechos del trabajador como el impulso procesal de oficio y el beneficio de gratuidad. Y el procurador también había agregado en su dictamen favorable a la competencia laboral el principio pro operario. A mí la inquietud que me generó Faguada es que en ningún lado se hace mención que si yo voy por la vía contractual tenga que agotar el trámite de comisión médica. Si yo demando sobre la base del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley 19.587, según este fallo, yo podría ir directamente a la justicia laboral, sin haber hecho ningún paso por la comisión médica.
interesante para tenerlo en cuenta porque son alternativas que a veces no se analizan demasiado. Bueno, Tarsia es un fallo donde también toma en cuenta una quita que le había hecho la Cámara a una indemnización que le había fijado el juez de primera instancia, en una reducción importante, tanto en lo que era el daño material como en el daño moral. La Cámara había considerado que era elevado, era un trabajador de 33 años que había sufrido un aplastamiento en la mano derecha que le provocaron una incapacidad del 79% de la total obrera, o sea, no estamos hablando del dedo meñique como Canau, ¿no? Estamos hablando de un caso importante. Y fíjese que en la parte actora, cuando interpone el recurso plenario, una de las cosas que dice es que con ese monto que determinó la Cámara, ello es inferior a la fórmula Méndez, que no contempla aspectos como el daño moral o psicológico, limitando solamente la incapacidad sobreviniente o lucro cesante. Y además Rosenkranz dice, oiga, la Cámara no puede reducir la indemnización en tamaña cuantía basándose en criterios abstractos. Dice, máxime cuando no se nota diferencia alguna entre lo que utilizó el juez y lo que utiliza la Cámara, son los mismos parámetros. Entonces, ¿por qué si el juez con esos parámetros le dio el doble, a la Cámara le da la mitad y no hay un argumento de justificación? ¿No? Y además, la procuradora en ese caso también dijo, sobre la base de Milone, que debía hacerse una evaluación de si esa indemnización consagraba una reparación equitativa, ya que una reparación inadecuada